que tenemos, ya sabéis que siempre programamos una conferencia. Este año lleva por título Las ventajas del modelo cooperativo en el nuevo entorno socioempresarial y en esta ocasión nos va a ofrecer Luis Miguel Jurado, el presidente de COCETA, de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, esta conferencia, al cual invito a subir a la tril. Pues buenos días. Antes de comenzar mi intervención, me gustaría unirme a las felicitaciones de Agustín Mendiola, que no está por aquí. Es un referente dentro y fuera del País Vasco y le deseo, por supuesto, mucha suerte en su nueva etapa. Saludar también a las autoridades que están presentes en la sala, los responsables de las diferentes familias cooperativas, también a los representantes de las cooperativas que estáis en la sala y aquellas que nos siguen por streaming. Y agradecer especialmente a Confecop y a Rosa Lavín su invitación a vuestra asamblea. Así también como saludar a aquellas personas que nos solemos ver en Madrid, cuando Madrid era habitable, Aitor, Javi, Íñigo también está por ahí. Saludos y gracias. Yo estoy encantado de estar aquí hoy con vosotros y con vosotras en el País Vasco, donde el cooperativismo tiene un fuerte arraigo y es ejemplo, incluso inspiración, ¿no?, para aquellas personas que decidimos en un momento pues, entrar en el mundo cooperativo. Yo descubrí vuestra experiencia hace 25 años, que ya he oído un poco, sobre todo aquí en mi tierra un poco menos, cuando estaba estudiando en Málaga, en la facultad, y bueno, un grupo de personas jóvenes teníamos ganas de constituir una cooperativa, ya teníamos el gusanillo y empezamos a estudiar un poco y a ver lo que había en Andalucía. Nos impresionó lo que había en Andalucía, pero cuando levantamos un poco la mirada, pues descubrimos lo que había en el País Vasco, vuestro movimiento. Por supuesto, ahí encontré toda la referencia al Grupo Mondragón, una experiencia social y empresarial pues de alto interés. Movimiento Cooperativo Vasco que respeto y admiro, llena de nombres y apellidos importantes, y un presidente de COCETA no se puede ir del País Vasco sin mencionar, por supuesto, a José María Arizmendarrieta, ¿no?, que fue el detonante, me consta, de vuestro pasado, de vuestro presente y espero que también de vuestro futuro. En esta intervención voy a compartir algunas reflexiones. Comentaba Agustín de saludarte y de que en tu nueva etapa nos veremos en Málaga, estoy convencido, y darte también la enhorabuena por tu trayectoria. En esta intervención voy a intentar pues, compartir algunas experiencias con vosotros y con vosotras. Voy a reivindicar, por supuesto, la esencia del cooperativismo, sin purismo, pero sabiendo lo importante que es. Además, intentaré trasladar algunas visiones compartidas y trabajar también o compartir los dos pilares que me parecen fundamentales, la alianza pública y la alianza privada, sin entrar demasiado en el desarrollo del negocio, en las particularidades que van a depender en gran medida, en la situación que estamos viviendo, pues de los mercados en los cuales están interviniendo nuestras cooperativas, los sectores, en nuestras estrategias internas, capacitaciones económicas, financieras, técnicas o comerciales. Hablaba de presente y de futuro y creo que coincidiremos todos los que estamos aquí en afirmar que atravesamos momentos protagonizados por la incertidumbre. Incertidumbre que puede producir y produce miedo y parálisis. Mi propuesta ante la única certeza que tenemos hoy, que es la de la gestión de la incertidumbre, es que busquemos seguridad en lo que podamos encontrar mirando hacia atrás y agarrándonos a lo que existe. Volvamos a la esencia, al origen de todo, volvamos a los principios y los valores del cooperativismo y del proyecto empresarial para avanzar hacia el futuro en la incertidumbre del presente. Y cuando digo esto no me refiero a repetir fórmulas antiguas o a no querer innovar o avanzar, hablo de lo realmente importante, de lo que nos llevó a constituir una cooperativa, de lo que nos llevó a sumarnos al movimiento cooperativo. Hablo del por qué y del para qué. Una incertidumbre, por cierto, que no es nueva. Parece que hablamos de la pandemia y que nos ha traído todos los males, pero creo que lo que realmente ha hecho la pandemia es acelerar, acentuar en gran medida algunos problemas que ya eran estructurales. Hablo de problemas económicos, sociales y medioambientales, que ya veníamos arrastrando antes del 15 de marzo. Hablo de tensión entre los dos grandes bloques económicos, aranceles que complicaban ya la existencia de muchas cooperativas en sectores estratégicos como el agroalimentario. Hablo también de la desaceleración de
la economía de nuestro entorno, así como la ralentización de algunos sectores industriales que seguramente el Grupo Mondragón ya notaba ahí antes de la pandemia. Las consecuencias también del incipiente Brexit, problemas laborales o incremento de la precariedad o esa emergencia ambiental de la cual ya se habla poco. Tampoco ayudaba ni ayuda las tensiones o la polarización política que existía y existe. Al final todo ello revierte en un proceso de incremento de la desigualdad que ya estaba en marcha y que el COVID-19 lo ha puesto sobre la mesa. Incremento de la desigualdad que será, a mi parecer, uno de los grandes retos que tendremos en el futuro como sociedad y espero, por el bien de todos y de todas, que sepamos abordarlo de forma inteligente. La situación es compleja porque, además de combatir las situaciones señaladas, hay que hacerlo tomando medidas individuales y colectivas que mantengan a raya el dichoso COVID-19. Lo dice una persona que está casado con una sanitaria y que siempre es difícil ese equilibrio entre lo económico y lo sanitario. Pero además del COVID-19, del que se habla mucho, hay otro virus que se habla menos pero que es igualmente contagioso. Hablo del virus del miedo. Debemos aprender a convivir con estos malos compañeros de viaje, debemos compartir momentos con el miedo, con el COVID, con la incertidumbre, pero no caer en la parálisis. Por tanto, mis palabras hoy, ante todas estas personas que estáis aquí, vinculadas a proyectos cooperativos de todo tipo, van dirigidas a alentar la valentía que nos caracteriza y reivindicar el proyecto. Recuperar, afianzar los valores y principios cooperativos como fórmula segura para afrontar la incertidumbre. En vuestro caso, tenéis bien claras las referencias, aunque no está mal recordarlas. Lo hago retomando el título de la ponencia, las ventajas de del modelo cooperativo en el nuevo entorno socioempresarial, para afirmar que la respuesta está en el propio enunciado. El modelo cooperativo está lleno de ventajas que son inherentes a él para afrontar este nuevo entorno socioempresarial. Tengo claro que el cooperativismo no es la única solución a los problemas del presente y futuro, pero sí sé que somos parte indispensable de ella. Sobre todo somos fundamentales para evitar colapsos futuros. Soy convencido de la necesidad y utilidad de las cooperativas de todo tipo, aunque hoy vengo a compartir algunas reflexiones sobre el cooperativismo en general y también, sobre todo, de las cooperativas de trabajo, ¿no? Me debo al cargo, como se suele decir, y como presidente de COCETA así lo tengo que hacer. He mencionado la esencia, los orígenes. Vamos también a la propia palabra, cooperativa. La reivindico sin paliativos, sin complejos, con todo su significado, que es muy potente. Es verdad que en los últimos años se ha hablado mucho de emprendimiento social, empresas sociales, empresas con valores, que nadie ha sabido explicarme muy bien en qué consiste ello, ¿no? Eso. Me temo que detrás de ese lenguaje, que es muy cercano al cooperativismo, hay más marketing y lavado de cara que valores de verdad. Las cooperativas también tenemos lo nuestro, por supuesto no somos puros ni puras, no tenemos el cielo ganado, pero vivimos nuestras incoherencias sabiendo que tenemos unos valores, unos principios que nos condicionan y sobre todo una ley y unos estatutos que nos ponen en nuestro sitio. No tenemos que aplicar ese barniz de marketing para disfrazarnos de lo que no somos. Reivindico la palabra cooperativa dentro y fuera de la economía social, de la que soy convencido. Pero son las cooperativas fundamentalmente las que generan empleo y riqueza. Reivindico que en la familia de la economía social, en la cual nos sentimos a gusto, podamos defender lo nuestro, tengamos espacio para nuestra idiosincrasia y, por supuesto, podamos defender nuestro modelo cooperativo. Además, debemos mejorar nuestra visibilidad. Si no nos conocen, no nos reconocen y si no nos reconocen, pues no nos tendrán en cuenta, no podemos influir. Tenemos que seguir trabajando para la capacidad de influencia y representación y ese orgullo cooperativo tan importante. Y de la palabra pasamos a los hechos. Aquí me gustaría tomar un pequeño desvío de la intervención para reconocer, como también hizo la presidenta de Confecop, las miles de cooperativas que en todo el territorio nacional han demostrado su buen hacer y nos corresponde desde las organizaciones representativas poner en valor el papel que han tenido. Me refiero especialmente a las cooperativas de atención a las personas, dedicadas a los cuidados, a las cooperativas de enseñanza, que sé que están pasando momentos complejos en este comienzo de curso, por supuesto a las cooperativas agroalimentarias, consumo, industria, distribución, crédito, pero también otras muchas menos visibles e igualmente importantes. Gracias por vuestra exposición, por vuestra solidaridad y compromiso, incluso en muchos casos por vuestra reinvención en tiempo récord.
Gracias y enhorabuena en nombre de COCETA. Aunque no solo hablaremos de principios y valores, también podemos hablar de cifras, ¿no? Cifras que demuestran que el cooperativismo está ahí y, por tanto, que hay que aspirar a más. Sabéis que hay 3 millones de cooperativas en el mundo, el 12% de la población pertenece a una cooperativa, aunque posiblemente muchos no lo sepan. Hay 250 millones de empleos directos en el mundo a través de las cooperativas. Si hablamos de España, estamos hablando de 25.000 cooperativas, 25.600, de las cuales pues, el 80% aproximadamente son cooperativas de trabajo que generan 365.000 puestos de trabajo directos. Genera empleo estable y de calidad, como bien sabéis, el 80% del trabajo es indefinido, el 70% a jornada completa, y la igualdad en las cooperativas no es una proclama. El 49% de las personas socias de nuestras cooperativas son mujeres y el 30% ocupan puestos de responsabilidad. Dista mucho de las empresas de capital y de esos techos de cristal que tienen tan potentes, aunque es evidente que nosotros también tenemos mucho que mejorar, lo hablábamos anoche. Queda mucho recorrido para que las cooperativas también avancemos al menos 3 pasos en esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres en nuestras cooperativas y en los espacios de representación. Pero además de todo lo anterior, somos útiles para combatir la despoblación. Somos un buen instrumento para la reindustrialización, así también lo mencionaba muchas veces la ministra Reyes Maroto de Industria y también la de Economía Social, Yolanda Díaz. Somos sin duda empresas más resilientes, pero evidentemente no somos invencibles. La pandemia nos lo ha puesto muy difícil. En estos meses se han destapado nuestras carencias y fragilidades como sociedad, también en el plano económico y en el tejido empresarial. Las cooperativas no hemos sido una excepción a este problema y se han constatado nuestras debilidades. La falta de digitalización, la fragilidad de nuestro desarrollo de negocio, la dependencia en muchos casos, la falta de diversificación de muchas de nuestras cooperativas, la escasa intercooperación, aunque posiblemente aquí en el País Vasco esa asignatura la tenía aprobada, pero en el resto del territorio está escasa. La falta también de colchones financieros para soportar esa reducción drástica que vamos a tener de los ingresos en los próximos meses son situaciones que van a poner en gran debilidad a nuestras cooperativas. La pandemia nos está complicando la vida, está tensando y poniendo en jaque muchos de nuestros negocios. O lo hará porque la pandemia no ha terminado, la situación que hoy es difícil tampoco lo será en el corto o en el medio plazo. Habría que preguntarse si en ese nuevo entorno socioeconómico, lo que algunos llaman la era del desorden, ¿qué papel tenemos ahí, ¿no? Puede que este 2020 ponga fin a lo que ha sido la segunda ola de globalización, que tampoco ha traído todo cosas buenas. Todo apunta a que esta nueva era de incertidumbre se producirán algunas reversiones de muchas tendencias que parecían como indiscutibles hace solamente algunos meses o algunos años. Se generará un desorden, un caos que no será fácil de gestionar, pero el resultado a la larga no tiene por qué ser necesariamente negativo. Además, el reto trasciende a las empresas cooperativas. Tenemos un reto como sociedad, superar este trance y aprovecharlo para construir un mundo mejor. La pandemia, al igual que otras vergüenzas que estaban bajo la alfombra de nuestra sociedad, también nos ha dado pistas de lo que funciona bien o de lo que nos hace mejores. Seguramente os sonará esto: ayuda mutua, la responsabilidad, la solidaridad, el funcionamiento democrático o el compromiso con el entorno. También se proclama de salir juntos y unidos, que se ha verbalizado en tantas esferas. Todos esos valores cooperativos, que incluso algunas empresas la han perdido o la pierden cuando el negocio va bien, ¿no? Tienen que ser recuperadas, tienen que ser faros que guíen nuestras decisiones cooperativas, también la de la sociedad en general y esperemos que la de nuestros gobernantes en particular. Y hablemos de esa alianza pública y esa alianza privada que también el Lehendakari trasladaba a la Asamblea. Para ello aprovechemos los ecosistemas que favorecen a nuestras cooperativas, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En ello estamos volcados como organización, como COCETA, la organización que presido y que se esfuerza por favorecer el cooperativismo, concretamente el de trabajo, también por supuesto el cooperativismo vasco en todo lo que podemos colaborar y ser útiles a Confecoop. Por un lado, toda nuestra actividad y presión como lobby que se tiene que traducir en un compromiso público. Nuestro sector siempre ha tenido un compromiso con lo público, lo que pedimos es que lo público tenga un compromiso con nosotros y con nosotras en estos momentos complicados, porque nuestro modelo no siempre se siente respaldado
por los diferentes gobiernos. No sé si pensáis lo mismo que yo. Ese respaldo pasa porque se escuche más a la economía social en general y al cooperativismo en particular, no solamente a los 2 sindicatos mayoritarios, en vuestro caso los 4 sindicatos, y la patronal tradicional. No tengo absolutamente nada en contra de ellos, pero creo que compartís conmigo que no representan toda la diversidad económica, empresarial y social de nuestro país. En cambio, nuestro modelo sí se ha afirmado y se ha reiterado muchas veces nuestra validez como actores en la recuperación y en la reconstrucción. Pedimos que se actúe en consecuencia. No podemos permitir que un sector como el nuestro, que prioriza el empleo, que apuesta por una economía productiva, que siempre ha estado alejado de una economía especulativa, se quede fuera del diseño del futuro. No creo que sea una cuestión cuestionable en este contexto de ese 17% del PIB, que no es poco, a nivel nacional, unas tasas de desempleo pues que dan vértigo. Está claro que lo que hay que hacer es priorizar el mantenimiento del tejido empresarial y, por ende, del empleo. Creemos que es el reto en el corto plazo. Y es verdad que los ERTE han sido un buen instrumento, pero no deja de ser un instrumento efímero. A ver qué pasa cuando los ERTE finalicen, ¿no? En este contexto la pregunta puede ser, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué presión y acción tenemos abierta en el ámbito público para cumplir nuestra misión, ¿no?, y ser útiles a nuestras cooperativas? Y lo decimos sin paliativos, necesitamos apoyo financiero y el compromiso firme de las diferentes administraciones públicas a nivel local, supramunicipal, foral, autonómico, nacional y también europeo. Estamos trabajando con el Gobierno de España, que es el que nos compete como confederación, especialmente con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través de la mesa de diálogo que tenemos con sus máximos representantes, para implementar medidas que ayuden de alguna manera a nuestras cooperativas. Yo hablo de 3 tipos de medidas: de mantenimiento, consolidación y recuperación. Cuando hablo de mantenimiento, lo planteo bajo una máxima. Aquellas cooperativas que eran rentables y viables en enero del 2020 lo tienen que seguir siendo en enero del 21 y en enero del 22. Tenemos que ayudarle en ese tránsito. Ahí hablamos de ayuda a fondo perdido, de, por supuesto, crédito, capacitación, digitalización y otras muchas medidas que ayuden a ese mantenimiento de nuestras empresas. Hablo de creación. Tenemos que hacer un esfuerzo por crear más cooperativas, por entender que nuestro modelo es atractivo y útil. A nivel nacional se han creado en este 2019 1.836 cooperativas, es un 16% más que el año anterior, pero creemos que tenemos que seguir trabajando en esta línea. La consejera de Trabajo de mi comunidad, de Andalucía, me llamaba la semana pasada para decirme que se habían creado 64 cooperativas en el estado de alarma. Es decir, nuestro modelo sigue siendo atractivo incluso en momentos tan complejos como los que estamos viviendo, lo que hemos vivido en el estado de alarma. También medidas que tengan que ver, he dicho mantenimiento, creación, y también medidas que tengan que ver con la recuperación. Hay muchas empresas de capital que, por desgracia, se van a caer en los próximos meses y años, y entendemos que esa recuperación de las empresas por parte de los trabajadores y trabajadoras en fórmula cooperativa es una buena línea. Tenemos para ello que modificar la ley concursal actual y unas cuantas medidas para facilitarle, en cierta medida, la vida de esas personas que quieren coger su empresa, ¿no? En ese sentido estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo y también con el de Justicia para intentar mejorar esta situación. Estamos también pendientes del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo, que se ha renovado hace pocos meses, que tiene que ser percha para colgar de alguna manera nuestras demandas a nivel europeo. También poner al servicio de las cooperativas el Plan de Acción Europea por la Economía Social. Ahí Íñigo compartirá conmigo que es complejo muchas veces concretar las medidas a nivel internacional, pero es importante que hagamos ese esfuerzo para la concreción de lo local. También necesitamos concretar el compromiso de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que adquirió con los representantes a nivel nacional de la economía social y de las cooperativas hace 10-15 días, para que los recursos de la recuperación, ese plan de la recuperación de esos 140.000 millones de euros, lleguen también a nuestras cooperativas. Necesitamos que se impulse la inversión privada, que se apoye a las empresas con dificultades y que se facilite la transición ecológica y la digital también en nuestras cooperativas. Esperemos que estos recursos no vayan para los de siempre, para las empresas del IBEX 35. Por supuesto, a modo general, también tenemos que aprovechar una situación única en la historia de España, y es que tenemos un Ministerio de Trabajo y Economía Social.
apellidos que yo suelo decir que no se pueden usar en vano. Tenemos que exigir al Ministerio que ponga toda la carne en el asador y que, además de declaración de intenciones, se comprometan con el sector cooperativo y de la economía social. Me consta que estuvo la ministra aquí, la ministra Yolanda Díaz, de Trabajo y Economía Social, visitando la Corporación Mondragón, también la directora general, que se fueron, por supuesto, encantados. Bueno, son gestos que me parecen importantes. Hablamos de alianzas públicas, pero también creo que es importante hablar de la alianza privada. Tenemos que trabajar en la promoción y ampliación de las alianzas privadas, propias del movimiento cooperativo organizado. Por supuesto, a través de la presencia en el board de la ACI de Manuel Mariscal, que es de COCETA, la presidencia de CICOPA, de la Sectorial de Cooperativas de Trabajo, que recayó en Íñigo Albizuri, el presidente de CICOPA, también Social Economy Europe, que preside Juan Antonio Pedreño, por supuesto la propia SEPE y COCETA. Tenemos una red de acción cuya utilidad hemos de contribuir todos a maximizar, con una estrategia alineada que facilite los objetivos comunes, estando para conseguirlo en permanente interlocución con las organizaciones territoriales y también, por supuesto, con los diferentes gobiernos. Ayer mismo teníamos una reunión con las diferentes comunidades autónomas que se ha aplazado porque creemos que es importante trabajar también el ámbito territorial. Tenemos que jugar bien estas cartas. Tenemos que aspirar a tener entornos en red que funcionen como un ecosistema en equilibrio, organizaciones, empresas y, por supuesto, administraciones públicas. En ese sentido, el País Vasco tiene un buen entorno en red. Amigos y amigas, por lo tanto, el reto no es menor, pero es el momento. La pandemia pasará, pero habrá reconfigurado nuestra sociedad. Y, por supuesto, también el ámbito económico. Es ahora cuando tenemos que hacer un esfuerzo por aplicar la fórmula de la resiliencia, de adaptarnos, de mantener nuestros proyectos cooperativos, elemento fundamental, pero sin perder la esencia de nuestros valores, si queremos ser determinantes en el mundo que se empieza a vislumbrar. No será fácil y no tengo la receta mágica, pero sé que pasa por una ecuación para mí importante, que el cooperativismo se eleve al infinito. Aunque no lo parezca, además de daros ánimo, de brindaros mi apoyo como COCETA e insuflaros también la valentía para que no nos paralice el miedo, me gustaría mandar un mensaje que sería algo así como: a mayor incertidumbre, mayor cooperativismo. Seguro que don José María estaría de acuerdo en esta ecuación, en esta afirmación, y también estaría de acuerdo en que busquemos la esencia de nuestros proyectos cooperativos, unamos esfuerzos, inteligencia, recursos para avanzar juntos y construir un mundo mejor. Muchísimas gracias por vuestra atención. Eskerrik asko. Muchas gracias a ti, Luis Miguel. No sé si alguien tiene igual alguna cuestión que preguntarle, algún comentario que hacer. Este es el momento. Y si no, pues mientras lo vais pensando, yo sí tengo alguna pregunta para dirigirte. Comentaba cuando he hecho inicialmente tu presentación cómo bueno, pues estás al frente de la presidencia de COCETA desde el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues era para ver si podías compartir con todos nosotros y nosotras cómo ha sido este primer año en la presidencia y cuáles son los retos fundamentales que se plantea COCETA. Bueno, pues ha sido un año intenso, 12 meses, de los cuales la mitad ha sido actuar lo mejor posible en la pandemia. Nosotros nos planteamos 3 ejes que para nosotros eran fundamentales, que tenía que ver con la visibilidad. Tenemos que seguir mejorando la visibilidad de nuestro modelo, la consolidación, tenemos que consolidar nuestras organizaciones territoriales y también la propia confederación. Y un tercer eje o prioridad que tenía que ver con la interlocución. Entendemos que tenemos que tener un mayor liderazgo a la hora de interlocutar con los diferentes gobiernos desde la familia cooperativa y, por supuesto, desde el cooperativismo de trabajo. Ha sido un año intenso. En la primera parte, como digo, hemos estado centrados en estas líneas y la segunda parte del año, o en estos 6 meses de pandemia, nos hemos centrado fundamentalmente en estar al servicio de nuestras organizaciones territoriales. Es verdad que el estado de alarma pues, ha hecho que mucha de la interlocución sea a través del Gobierno central, del Gobierno de España, y ahí nos hemos puesto al servicio de las organizaciones territoriales para intentar, en la medida de nuestras posibilidades, dar información, servicio o llevar reivindicaciones desde el territorio al Gobierno de España.
Luego, tomaba nota también, cuando has arrancado con la ponencia, decías, ¿no?, que en tus épocas jóvenes, esas de antes de ayer, que de alguna manera Euskadi había sido fuente de inspiración, ¿no? ¿Cómo veis el movimiento cooperativo vasco desde fuera? Y en concreto también un poco pues, ese hito que yo marcaba, que se ha producido a caballo entre el 2019 y 2020, la fusión, ¿no?, esa fusión de familias cooperativas del País Vasco. ¿Qué opinión te merece? Bueno, sin duda el País Vasco, ojalá hubiera muchos más países vascos en el territorio español porque está ahí a la vanguardia en todo lo que tiene que ver en el cooperativismo, ¿no? Yo creo que tenéis un buen ecosistema, tenéis buenas estructuras, por así decirlo, que apoyan o soportan el modelo cooperativo. Estructuras jurídicas como la nueva ley que ha entrado en vigor este año, del año pasado, aunque no es perfecta, es verdad que soluciona algunas de las cuestiones o demandas que tenía en el sector, desde el blindaje del capital social, innovaciones con todo lo que tiene que ver con la digitalización, elementos de fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, yo creo que también la cooperativa junior, creo que hay elementos interesantes, ¿no? También elementos de emprendimiento que tenéis desde la propia confederación. Por supuesto, todo lo que tiene que ver el Grupo Mondragón, la Corporación Mondragón, ayuda de alguna manera también. El Consejo Superior de Cooperativismo Vasco me parece un instrumento interesante y casi único en nuestro país que bueno, vincula de alguna manera al sector, al Gobierno, en este caso también a la universidad, y creo que ahora también entran las diferentes diputaciones. En esta etapa también presidido por el sector, lo cual me parece un elemento interesante. Y a la pregunta de bueno, la fusión que hemos tenido, pues yo creo que es el camino. Yo siempre he opinado que no tiene sentido esas tantas estructuras, por así decirlo, defendiendo lo mismo o parecido, ¿no? Creo que complicamos la vida que tenemos enfrente al Gobierno y que no es eficiente muchas veces desde el punto de vista de los recursos, de la inteligencia. Por tanto, yo doy la enhorabuena. Imagino que eso ha costado sangre y sudor, que ha implicado pues, esfuerzo de muchas personas y mucha generosidad, entiendo, por las familias, pero creo que es el camino. Yo entiendo que no tiene sentido que tengamos tantas organizaciones, sino que una organización tiene que dar el servicio a las diferentes familias cooperativas. Y una última pregunta por mi parte. Las últimas semanas pues, bueno, ocupa las noticias y las conversaciones el tema de los fondos europeos tan esperados, ¿no?, de reconstrucción y demás. ¿Dónde crees que las cooperativas deberíamos poner el foco? Pues empiezo con tu pregunta, Rosa, pero se me ha quedado una cosa atrás, ¿no? Una reivindicación. Yo creo que el cooperativismo vasco tiene que estar en el servicio vasco de empleo, ¿no?, en el Lanbide. No tiene sentido que un sector que genera 58.000 empleos directos en una comunidad como la vuestra, que no es muy grande, no esté en el servicio. Entiendo que será uno de vuestros próximos hitos. Y a la pregunta que me haces ahora, pues, hombre, yo creo que, insisto, que esos 140.000 millones de euros, 140.000 millones de euros, la mitad a fondo perdido y la mitad en fórmulas de préstamo, entiendo que tiene que revertir, y no transversalmente. Yo me gustaría que repercutiera directamente en el sector, ¿no? Y yo entiendo que hay 3-4 elementos que son importantes y que están alineados con las prioridades que plantean desde Europa y también desde el Gobierno de España. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la digitalización es fundamental. Ahí va a haber muchos recursos y entiendo que nuestras cooperativas, y sabemos todos que digitalización no es una página web, sino que implica algo mucho más potente y de fondo. Yo creo que en digitalización tenemos que poner el foco. Entiendo que todo lo que tiene que ver con el emprendimiento también, insisto que tenemos que crear cooperativas y para ello necesitamos pues, un refuerzo de recursos. Hay otra línea que yo diría, la de la despoblación. Ahí también cooperativismo de trabajo, consumo, agroalimentario, podemos hacer una buena alianza, ¿no?, para estar en esos espacios donde las empresas de capital que solamente van a hacer negocio, pues no le interesa, y yo creo que ahí nosotros podemos tener un papel interesante. Y, por supuesto, lo que comentaba anteriormente de la recuperación de empresas. Creo que ahí tenemos que poner el foco. Las personas que estamos aquí, que la mayoría sois emprendedores o sois cooperativistas, sabéis lo difícil que es crear una cooperativa, lo difícil que es mantener una cooperativa y por ende el empleo. Por lo tanto, entiendo que tenemos que tener recursos para mantener empleo y empresas a través de la recuperación de empresas en forma de cooperativa por los trabajadores y trabajadoras de esa empresa, ¿no? Muy bien, totalmente de acuerdo, Luis Miguel. No sé si alguna cuestión más que queráis trasladarle o comentar.
Si no, bueno, yo cierro con una de las frases que has arrancado y que él ha repetido también, yo creo que al final, ¿no? Que debemos reivindicar esa esencia del cooperativismo y afianzarnos en esta esencia para afrontar la incertidumbre y el futuro. Muchas gracias, Luis Miguel, por compartir con nosotros esta ponencia.